¿Alguna vez has sentido que en el momento más difícil de tu vida, Dios permaneció en silencio? ¿Te has preguntado por qué Él permite que pases por tantas pruebas sin intervenir de inmediato? Y si te dijera que tu sufrimiento no es un abandono, sino una prueba divina, que Dios te está observando ahora mismo, no con indiferencia, sino con un propósito mayor que tu dolor. Lo que estás enfrentando puede ser la clave para un nuevo nivel de fe, una transformación que pocos logran alcanzar. Pero hay un secreto que casi nadie conoce sobre este proceso y que puede cambiar completamente la forma en que ves tus luchas. La verdad es que muchos se rinden en el camino sin saber que estaban a un paso de una gran revelación. Pero hoy, en este video, te voy a mostrar lo que realmente sucede cuando Dios parece estar en silencio. Voy a revelar cómo las mayores bendiciones espirituales surgen precisamente en los momentos en que pensamos que hemos sido olvidados. En los próximos minutos entenderás lo que la Biblia dice sobre el silencio de Dios. ¿Por qué Él prueba nuestra fe a través del sufrimiento? ¿Cómo saber si estás siendo probado o simplemente enfrentando las consecuencias naturales de la vida? Y lo más importante, ¿cómo mantenerte firme hasta el momento de tu victoria? Pero antes de comenzar este estudio, quiero que escribas en los comentarios: mi fe será probada pero no destruida. Esto no es solo un comentario, es un compromiso con tu fe. Al escribir esto, estás declarando al mundo espiritual que no serás vencido por la desesperación. Y aprovecha para dejar tu me gusta. Cada me gusta hace que YouTube entienda que este mensaje necesita llegar a más vidas. Tú puedes ser el responsable de llevar esta palabra a alguien que está a punto de rendirse en la fe. Ahora respira en profundo. Prepara tu corazón, porque la lección de hoy puede contener la clave que necesitabas para comprender lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a comenzar el estudio. 1. El silencio de Dios no significa ausencia. Uno de los momentos más angustiantes para cualquier cristiano es sentir que Dios está en silencio mientras el sufrimiento parece intensificarse. David expresó ese dolor en el Salmo 22:1, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una sensación común para aquellos que enfrentan pruebas, pero la verdad es que el silencio de Dios nunca significa abandono. Imagina a un maestro durante un examen. Él pasa semanas enseñando, explicando cada detalle, preparando a sus estudiantes. Pero el día del examen ya no puede dar las respuestas. El maestro necesita ver si el estudiante ha aprendido, si realmente ha absorbido el conocimiento. De la misma manera, Dios permite que pasemos por momentos de silencio para probar nuestra fe. Ya nos ha dado su palabra, sus promesas, su presencia. Ahora Él observa, esperando ver si confiamos en Él o si nos desesperamos. Muchos creen que cuando Dios está en silencio, significa que no le importa. Eso es una mentira. El silencio de Dios es una prueba de que ya has recibido lo necesario para atravesar esa fase. Es en los momentos de silencio donde aprendemos a confiar, no en lo que vemos, sino en lo que sabemos acerca de Dios. Si Él prometió que nunca nos dejaría, ¿por qué dudar ahora? El mismo Jesús experimentó ese silencio en la cruz. Clamó al Padre, pero no recibió una respuesta inmediata. Y fue en ese silencio donde se cumplió el plan más grande de Dios. Si Jesús no hubiera soportado ese momento sin respuestas, si hubiera desistido por no escuchar la voz del Padre, ¿qué habría sido de la humanidad? Pero Él permaneció firme, y por eso la salvación fue liberada para todos nosotros. Ahora piensa, si incluso Jesús tuvo que pasar por un momento de silencio divino, ¿quiénes somos nosotros para querer un camino sin pruebas? El silencio de Dios no es un castigo,
es una prueba. Él quiere saber hasta dónde llega tu fe. ¿Confías en Él solo cuando todo está bien? ¿O permaneces firme incluso cuando las respuestas no llegan? Si estás pasando por un momento de silencio, de dolor, de incertidumbre, no pienses que Dios te ha olvidado. Él te está observando ahora mismo. Está viendo cada pensamiento que pasa por tu mente, cada duda, cada sentimiento de desesperación. Pero Él también está esperando para ver tu reacción. ¿Vas a confiar o vas a rendirte? Y es por eso que necesitas quedarte hasta el final de este video. Porque abandonar este estudio a mitad de camino es como abandonar tu fe en medio de la prueba. Es como decirle a Dios, solo confío en ti cuando todo es fácil. Pero los verdaderos elegidos, aquellos que realmente conocen al Señor, permanecen hasta el final, incluso cuando no entienden todo. Y son esos los que reciben la recompensa. Si te detienes ahora, estarás haciendo exactamente lo que el enemigo quiere, rendirte antes de recibir la respuesta. Pero si te quedas hasta el final, Dios puede revelar algo que cambiará tu vida. ¿Realmente quieres arriesgarte a perder eso? 2. La fe prueba que Dios es fiel. La fe no es solo creer que Dios puede actuar, sino confiar en que Él siempre cumplirá sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen ir en nuestra contra. En Hebreos 11:1, la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando todo a nuestro alrededor grita que ya no hay esperanza, es en ese momento cuando nuestra fe es probada. La cuestión no es si Dios puede ayudarnos, sino si estamos dispuestos a creer que Él lo hará en su perfecto tiempo. Piensa en Abraham, quien fue llamado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac, la promesa de su descendencia. Lo que parecía una pérdida irreparable fue en realidad una prueba divina. Dios no quería la muerte de Isaac, pero quería ver hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Él confiaba en Dios hasta el punto de creer que aunque su hijo fuera sacrificado, Dios podría resucitarlo. En el momento culminante de la prueba, cuando Abraham estaba a punto de hacer lo impensable, Dios intervino, probando que Él es fiel a sus promesas. El sacrificio no era necesario, pero la fe de Abraham fue recompensada con una promesa de bendiciones aún mayores. Dios sabía que, al pasar por esta prueba, Abraham estaría listo para recibir algo mucho más grande de lo que él podría imaginar. Y así sucede con nosotros. Cuando Dios nos pide algo que parece imposible, Él nos está moldeando para algo más grande. Tu fe es como el oro siendo refinado. A medida que pasas por las dificultades, tu fe se vuelve más fuerte, más pura. Dios no prueba nuestra fe porque dude de nosotros, sino porque quiere llevarnos a un nivel más profundo de confianza. Él quiere que experimentes lo que realmente es confiar en Él, incluso cuando todo a tu alrededor está desmoronándose. Cuando pasas la prueba de la fe, ves la fidelidad de Dios de una manera que nunca imaginaste. Si estás pasando por un momento de prueba, entiende que este es tu momento para poner a prueba la profundidad de tu fe. No importa lo que esté pasando ahora, lo que importa es que creas que al final Dios será fiel y cumplirá lo que prometió. Él no falla, jamás fallará. Ahora piensa, ¿qué harás mientras esperas? ¿Vas a seguir confiando o te alejarás, pensando que Dios te ha olvidado? No lo hagas. No dejes de creer cuando la prueba esté en su punto más alto. Es al final de la prueba cuando verás el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo poderoso a punto de ser revelado. No te vayas ahora, porque el siguiente paso de este viaje puede ser la clave para desbloquear la bendición que tanto esperas. No pierdas lo que viene a continuación. 3. La fe en los momentos de dolor. El ejemplo de Job. La historia de Job.
es una de las más poderosas en el contexto de sufrimiento y fe. Job fue un hombre justo, temeroso de Dios y que aparentemente vivía una vida tranquila y bendecida. Pero, de repente, su vida fue puesta patas arriba. Perdió todos sus bienes, sus hijos fallecieron, y para completar el sufrimiento fue atacado por una enfermedad dolorosa y debilitante. Si algún ser humano podía cuestionar la fidelidad de Dios, ese ser humano era Job. Sin embargo, lo que hizo de Job un ejemplo de fe inquebrantable no fue la ausencia de sufrimiento, sino cómo reaccionó ante él. Mientras sus circunstancias eran devastadoras y no comprendía por qué tanta dolor, Job no culpó a Dios ni abandonó su fe. Por el contrario, mantuvo su confianza en Dios, incluso frente al sufrimiento más profundo que un ser humano pudiera experimentar. En Job 1:21 dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor». Estas palabras son una demostración impresionante de confianza en Dios, incluso cuando todo parecía estar perdido. Job no tenía nada más. Perdió su riqueza, su salud e incluso a sus amigos que lo acusaron injustamente. Sin embargo, se negó a maldecir a Dios. En lugar de eso, reconoció que aunque no entendiera el motivo de su sufrimiento, Dios seguía siendo digno de adoración y alabanza. Job no estaba exento de sufrimiento, ni siquiera comprendía el motivo de su dolor, pero sabía que Dios estaba con él en cada momento. Esa es la esencia de la verdadera fe: confiar en Dios, incluso cuando no hay respuestas claras para las preguntas que surgen en nuestro corazón. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo preguntamos: ¿por qué yo? ¿O qué hice mal? Pero la historia de Job nos enseña que, en lugar de buscar respuestas, debemos buscar la presencia de Dios en medio del dolor. Otro punto crucial de la historia de Job es que no fue abandonado en su sufrimiento. Aunque sus amigos fueron rápidos en acusarlo, Dios nunca lo dejó. Al final de la historia, después de todo lo que Job pasó, Dios lo restauró y le dio aún más de lo que había perdido. Job recibió una nueva familia, una nueva riqueza y una nueva salud. La historia de Job es un testamento de que, aunque el sufrimiento es inevitable, nunca es en vano. Dios tiene un propósito para cada dolor, y si permaneces fiel, Él ciertamente te restaurará. A veces, mientras estamos en medio del dolor, parece que nunca saldremos de ese lugar. Sin embargo, Job nos enseña que incluso en los momentos de mayor aflicción, debemos mantener nuestra fe, porque Dios tiene el control de todo y al final Él traerá la victoria. No permitas que el sufrimiento te haga creer que Dios se ha olvidado de ti. Como Job, puede que no entiendas lo que está pasando, pero siempre confía en que Dios está trabajando en ti. Ahora, la pregunta que necesitamos reflexionar es: ¿cómo reaccionas cuando estás pasando por un gran dolor? ¿Te vuelves contra Dios o buscas su presencia como hizo Job? Dios no promete librarnos del sufrimiento, pero sí promete estar con nosotros en cada paso, dándonos fuerza y coraje para enfrentar lo que está por venir. El sufrimiento es una oportunidad para crecer en fe y aprender a confiar en Dios de una manera más profunda. Si estás enfrentando una prueba ahora, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está contigo en cada lágrima, en cada oración silenciosa. Como Job, puedes pasar por el fuego, pero serás purificado y restaurado por Dios. Al final, Él mostrará su fidelidad de una manera gloriosa, como lo hizo con Job. No te rindas ahora. Dios está trabajando entre bastidores
y tu victoria está más cerca de lo que imaginas. Si estás aquí viendo, no te rindas. Lo que viene a continuación puede ser lo que falta para tu restauración y respuesta divina. No abandones este video porque Dios te está mostrando algo precioso y transformador. 4. La fe de Pedro. Del miedo a la confianza inquebrantable. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, pasó por un recorrido de fe que ilustra perfectamente la lucha humana entre el miedo y la plena confianza en Dios. Es conocido por ser impulsivo muchas veces, hablando o actuando sin pensar, y al mismo tiempo por tener una fe ardiente que, en ocasiones, vacilaba. Pero lo que podemos aprender de Pedro es que incluso ante el miedo y el fracaso, la fe genuina en Jesús puede transformarnos. En Mateo 14, 29, 31 encontramos una de las escenas más emblemáticas de la vida de Pedro. Durante una tormenta, los discípulos estaban en el barco, asustados, cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro, con la fe que siempre lo caracterizó, le pidió a Jesús que lo llamara para caminar sobre las aguas también. Jesús le dijo, «Ven». Y Pedro, con valentía, salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Pero al mirar el viento fuerte y ver las olas a su alrededor, Pedro comenzó a dudar y se hundió. Gritó, «Señor, sálvame». Este momento es crucial para entender el recorrido de fe de Pedro. En un primer momento mostró fe al ir hacia Jesús en medio de la tormenta. Pero al percatarse del poder del viento y de las olas, dudó y se hundió. Lo que ocurrió aquí no es solo una historia sobre el miedo, sino una lección profunda sobre cómo nuestras dudas pueden hacernos perder el enfoque y, en consecuencia, nuestra estabilidad espiritual. Jesús, sin embargo, extendió inmediatamente la mano y lo salvó, diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Incluso en el fracaso de Pedro, Jesús estaba allí, listo para rescatarlo. La belleza de esta historia radica en el hecho de que, incluso cuando nuestra fe vacila, Jesús nunca nos abandona. Él siempre está dispuesto a ayudarnos a volver a caminar sobre las aguas, restaurando nuestra confianza en su presencia. Pedro no era perfecto. Tuvo sus momentos de debilidad, especialmente cuando negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión. Sin embargo, incluso con estos errores, Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia. La transformación de Pedro es un testimonio del poder de Dios para restaurar y fortalecer la fe. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se levantó como un líder valiente, dispuesto a morir por la fe que ahora poseía con convicción. Pasó a ser un ejemplo para todos nosotros, de que la fe, aunque a menudo frágil, puede ser reforzada a través del arrepentimiento y la dependencia constante de Jesús. Este ejemplo de Pedro nos enseña que, aunque nuestra fe pueda ser probada en medio del sufrimiento y del miedo, Dios tiene el poder de restaurarnos y fortalecernos. A veces podemos sentirnos como Pedro, hundiéndonos en las tormentas de la vida, pero Jesús siempre está a nuestro lado, listo para levantarnos y hacernos caminar nuevamente. Cuando el dolor y las dificultades nos rodean, podemos caer en la tentación de mirar las olas a nuestro alrededor, pero es en Jesús en quien debemos fijar los ojos, pues Él es el único que puede mantenernos firmes. ¿Estás enfrentando una tormenta en tu vida ahora? ¿Te sientes como Pedro, tratando de caminar sobre las aguas, pero siendo consumido por el miedo? La buena noticia es que Jesús está allí, extendiendo su mano hacia ti. No importa cuán profundo hayas caído, Él puede levantarte y hacerte caminar nuevamente. El miedo puede ser paralizante, pero la confianza en Jesús transforma cualquier tormenta en una oportunidad de crecimiento.
Así como Pedro, puedes fallar y vacilar, pero nunca estarás solo. Dios está esperando levantarte y darte una fe inquebrantable, incluso en las situaciones más difíciles. La lección que Pedro nos da es que, al confiar plenamente en Jesús, nuestra fe puede crecer y fortalecerse, incluso cuando la vida parece imposible. Ahora, ¿qué tal si haces como Pedro y das un paso de fe, confiando en Jesús para superar tu propia tormenta? No permitas que el miedo siga paralizándote. Jesús está listo para ayudarte a caminar sobre las aguas nuevamente. Recuerda, la tormenta puede ser grande, pero el poder de Jesús es mucho mayor. ¿Estás listo para dar ese paso de fe? 5. El ejemplo de Tomás. La fe después de la duda. Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesús, a menudo es recordado como Tomás el incrédulo, debido a su duda en creer en la resurrección de Jesús hasta que pudiera ver con sus propios ojos. En Juan 20, 24, 29, la Biblia nos cuenta que cuando los otros discípulos le dijeron a Tomás que habían visto a Jesús resucitado, él respondió: «Si no veo en sus manos el señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». Aquí vemos a Tomás en un momento de extrema duda. Él, como muchos de nosotros, quería pruebas concretas de algo que no podía ver ni tocar. La duda de Tomás no era una expresión de falta de respeto hacia Jesús, sino una demostración de cómo el dolor y la pérdida pueden hacernos cuestionar incluso las cosas más profundas. Tomás había perdido a su maestro y no podía concebir la posibilidad de una resurrección sin evidencias palpables. Pero en el versículo 26, Jesús se presenta a Tomás y le dice: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás entonces responde: «Señor mío y Dios mío». Juan 20, 28. Jesús, con gracia y paciencia, reveló a Tomás la verdad que él necesitaba para creer. La duda de Tomás fue transformada en fe. Jesús no lo rechazó por su incredulidad, sino que lo invitó a experimentar su verdad personalmente. Este episodio nos enseña algo muy valioso. La fe no siempre llega de inmediato ni de manera fácil. Muchas veces la fe es un proceso. Tomás, que inicialmente dudó, tuvo la oportunidad de ver y tocar las heridas de Jesús. Pero Jesús también nos enseña algo importante al decir: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La fe verdadera no depende de ver con los ojos, sino de confiar en lo que el Señor dice, incluso cuando no tenemos pruebas físicas. Todos nosotros, en algún momento, pasamos por una fase Tomás. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando el dolor nos ciega y la pérdida nos vence, somos tentados a dudar de las promesas de Dios. Pero la historia de Tomás nos muestra que, incluso en nuestra duda, Dios no nos rechaza. Él nos invita a experimentar su presencia y nos da oportunidades para volver a creer. Lo que Jesús hizo con Tomás fue una demostración de su amor y paciencia hacia nosotros, incluso cuando nuestra fe flaquea. Por más que Tomás haya sido incrédulo, Jesús lo llamó a confiar. Tal vez tú también estés pasando por un momento de duda, en el que no puedes ver la respuesta a tus oraciones ni la solución a tus problemas. Pero recuerda que la incredulidad no tiene que ser el fin de la historia. Dios puede transformar tu duda en una fe más fuerte y profunda. A veces, la respuesta de Dios llega de formas inesperadas, y la verdadera fe es la que cree en lo invisible. En nuestra vida, las dudas pueden surgir, y eso es normal. Pero, al igual que Jesús se reveló a Tomás, Él también quiere revelarse a ti, incluso en tus dudas. Él no está enojado con tus preguntas.
Al contrario, Él se acerca a nosotros con misericordia, paciencia y amor. Como Tomás, puede ser tocado por la presencia de Jesús y al tocarlo, la duda puede transformarse en fe. Lo importante es que, incluso cuando nos sentimos perdidos, Jesús nunca nos deja solos en nuestra lucha. Él siempre está dispuesto a revelarse, a darnos pruebas de su presencia y a transformar nuestras dudas en fe genuina. Así como Tomás tuvo su fe restaurada cuando vio las heridas de Jesús, tú también puedes encontrar la respuesta que necesitas. A veces, la fe exige más que ver. Exige que confiemos en lo que no podemos tocar. Eso es lo que hace que la fe sea poderosa. Es creer en lo que no podemos ver, pero que sabemos que es verdad por la palabra de Dios. Por lo tanto, si estás pasando por un momento de duda o cuestionamiento, sabe que Jesús te entiende y te ama. Él está listo para revelarse a ti de la manera que necesitas. No permitas que la duda te aleje de su presencia. Él es fiel para transformar tu incredulidad en una fe sólida, capaz de mover montañas. Lo que necesitas hacer es acercarte a Jesús, así como lo hizo Tomás, y permitir que Él transforme tu duda en una confianza inquebrantable. Deja que la historia de Tomás te inspire a no rendirte en la fe, incluso cuando no tengas todas las respuestas. Porque, al igual que Tomás, tú también puedes encontrar la verdad que buscabas y al encontrarla, declarar: Señor mío y Dios mío. 6. La fe de Abraham. La obediencia que transforma a Abraham es uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia. En Hebreos 11:8 vemos cómo fue llamado para salir de su tierra y de su parentela para ir a un lugar desconocido, una tierra que Dios le mostraría. Y la Biblia nos dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció, saliendo a un lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta obediencia incondicional de Abraham nos muestra el poder transformador de la fe que se entrega sin cuestionamientos. Imagina la escena. Abraham, un hombre de edad avanzada, viviendo una vida cómoda en su ciudad natal, escuchando el llamado de Dios para salir de todo lo que conocía e ir a una tierra que nunca había visto. Si fueras tú, ¿tendrías el valor de dejar atrás todo lo que es seguro, todo lo que es familiar, solo por la palabra de un Dios invisible, sin saber exactamente a dónde vas? Abraham hizo eso. Y más que eso, creyó que Dios tenía un plan perfecto para él, incluso sin conocer los detalles. Este tipo de fe es extraordinario. Abraham no cuestionó, no hizo negociaciones, no pidió señales de confirmación, simplemente obedeció. Su fe era tan sólida que confiaba plenamente en que, sin importar lo que sucediera, Dios cumpliría su promesa, y a través de la obediencia de Abraham, vimos el nacimiento de toda una nación y el cumplimiento de la promesa de Dios de que Él sería padre de muchas naciones. Génesis 17, 4, 5. La fe de Abraham no era solo una creencia mental, sino una confianza activa en Dios que lo llevó a actuar. Sin embargo, la fe de Abraham fue puesta a prueba de maneras sorprendentes. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo, Isaac, la fe de Abraham fue puesta a prueba de manera inimaginable. En Génesis 22:2, Dios le dijo a Abraham: Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Esta orden parecía contradecir todo lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Cómo podría ser padre de muchas naciones si Dios le mandaba sacrificar al hijo que tanto amaba? Pero Abraham, en su fe inquebrantable, se levantó temprano y obedeció, sin dudar. Estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque confiaba en que Dios tenía un plan más grande, un propósito que no comprendía completamente.
Dios vio la obediencia de Abraham y en el último momento impidió el sacrificio, ofreciendo un cordero en su lugar. Este acto de fe fue recompensado con la promesa renovada de Dios. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. La historia de Abraham nos enseña que la verdadera fe muchas veces exige sacrificios difíciles. A veces Dios nos llama a dejar atrás nuestros planes, nuestras certezas y hasta las cosas que más amamos. Pero, al igual que Abraham, somos llamados a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver lo que está por delante. La verdadera fe no es una fe que solo cree cuando todo va bien. Es una fe que confía en Dios, incluso cuando el camino parece incierto y doloroso. La obediencia de Abraham nos desafía a seguir a Dios sin cuestionar, sin dudar, incluso cuando el camino parece imposible. Su fe fue una fe que no miró lo que estaba delante de él, sino que miró a Dios y confió en su palabra. Y al igual que Abraham, cuando obedecemos a Dios con toda nuestra confianza, Él siempre cumple sus promesas, incluso cuando no entendemos el por qué o el cómo. Ahora, imagina lo que Abraham experimentó. Él no solo recibió la promesa de Dios, sino que se convirtió en una figura central en la historia de la fe. Su obediencia no solo impactó su vida, sino también la vida de todas las generaciones siguientes. Se convirtió en el modelo de cómo se manifiesta la fe genuina. Esto nos enseña que, al obedecer a Dios, no solo estamos afectando nuestra vida, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Cada acto de fe y obediencia que tomamos puede tener un impacto eterno. Si Abraham hubiera permanecido en su zona de confort, si hubiera dudado en el momento del sacrificio, ¿qué hubiera pasado? ¿Habría perdido las promesas de Dios? Esto nos lleva a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida donde Dios nos está llamando a la obediencia. ¿Estaremos dispuestos a obedecerle incluso cuando el camino parezca difícil y sin sentido? Ahora, con esto, queremos desafiarte a reflexionar sobre tu propia vida de fe. ¿En qué áreas has resistido obedecer a Dios? ¿Qué te ha pedido Él, pero has dudado en dar? En los próximos bloques verás cómo la fe de Abraham se conecta directamente con los desafíos que enfrentas hoy. La obediencia de él nos enseña algo crucial. La fe no es solo sobre creer, sino también sobre obedecer, y pronto descubrirás cómo esa obediencia puede cambiar radicalmente tu vida. Pero para eso necesitarás seguir viendo, porque lo que está por venir puede ser la clave para un nuevo nivel de fe y victoria en tu vida. Prepárate para una revelación profunda y poderosa en los próximos bloques. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el secreto para desbloquear un nuevo nivel de fe y confianza en Dios. No te pierdas lo que viene. 7. José, el hijo de Jacob. Fe en el proceso divino. Cuando pensamos en José, el hijo de Jacob, nuestra mente automáticamente viaja a las dramáticas situaciones que él enfrentó a lo largo de su vida. José fue un hombre que, a primera vista, parecía estar siendo abandonado por el propio Dios, pero su historia de fe es uno de los mayores testimonios de la soberanía divina. José era el hijo preferido de Jacob, y esto generó un odio profundo entre sus hermanos. La envidia de ellos los llevó a tramar echarlo en un pozo y luego venderlo como esclavo a mercaderes que iban hacia Egipto. Imagina el sufrimiento de José al ser separado de su familia, acusado injustamente y lanzado a una vida de dificultades. Si estuvieras en su lugar, ¿cuál sería tu reacción? ¿Te amargarías cuestionando la bondad de Dios? ¿O tendrías fe en que, a pesar de todo, Dios aún estaba en control? José, por el contrario, mantuvo su fe. Cuando llegó a Egipto,
Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y aún en su situación de esclavitud continuó prosperando, porque el Señor estaba con José. Génesis 39:2. Esta frase, repetida varias veces a lo largo de la historia de José, es un claro testimonio de que Dios estaba presente incluso en las circunstancias más difíciles. José no se dejó sucumbir al desesperamiento o al rencor, sino que permaneció fiel, confiando en que Dios tenía un plan para él, incluso cuando todo parecía estar en su contra. La historia de José toma un giro aún más dramático cuando es falsamente acusado por la esposa de Potifar y lanzado a prisión. Un hombre justo y fiel, injustamente encarcelado, podría haber perdido fácilmente la esperanza. Pero una vez más, José mantuvo su confianza en Dios. El Señor estaba con él, dice la Biblia, Génesis 39:21, y José prosperó incluso en la prisión. No permitió que su condición lo definiera. Sabía que Dios tenía un propósito más grande para él, un propósito que no entendía en ese momento, pero confiaba en que se revelaría. Y de hecho Dios usó a José de una manera sorprendente. Después de interpretar los sueños de 2 prisioneros, José fue finalmente llevado ante el faraón para interpretar un sueño que nadie más podía descifrar. Le reveló al faraón que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo puso como gobernador de todo Egipto, solo debajo de él. En un momento, José pasó de esclavo y prisionero a gobernante de una nación. Dios usó los momentos de sufrimiento y humillación de José para prepararlo para un papel crucial en el plan divino. La historia de José es un ejemplo profundo de cómo la fe no se trata solo de ver los resultados inmediatamente, sino de confiar en el proceso, incluso cuando los caminos parecen oscuros. Él no sabía cómo Dios usaría sus dificultades para una gran victoria, pero creía que Dios tenía un propósito. Dios lo usó para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia durante los años de hambre. Al mirar la historia de José, somos desafiados a mantener nuestra fe en el proceso divino, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones de adversidad y nuestra fe comienza a vacilar? Pero, al igual que José, necesitamos entender que los planes de Dios no pueden ser frustrados por las dificultades que enfrentamos. Dios está trabajando en las sombras, moldeándonos y preparándonos para algo más grande. A veces, lo que parece ser un retroceso en nuestra vida es, en realidad, un paso hacia adelante en el plan de Dios. ¿Estás enfrentando dificultades en tu vida? Si es así, sabe que, al igual que José, estás siendo moldeado por Dios para algo mucho mayor. Cada momento de dolor, cada batalla, cada frustración que enfrentas puede ser la clave para tu crecimiento y para la realización de los planes divinos en tu vida. No te desesperes. En lugar de eso, confía en que Dios está en control, incluso cuando no puedes ver el camino hacia adelante. Ahora, imagina si José se hubiera rendido al desesperamiento en cualquiera de los momentos difíciles de su viaje. ¿Habría renunciado? ¿Se habría entregado al resentimiento y al odio? Pero él mantuvo su fe y como resultado no solo experimentó la redención en su vida, sino que también fue usado por Dios para redimir a su familia y a su nación. Esa es la promesa de Dios para ti también. Incluso en medio de tus luchas, Él puede usarte para algo grandioso. José no solo fue restaurado, sino que fue puesto en una posición de influencia y poder, y desde allí salvó a su familia y a muchos otros. Vivió para ver el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado en sus sueños cuando era joven.
Esos sueños que parecían imposibles de realizar se hicieron realidad, pero solo después de años de preparación, sufrimiento y obediencia. La fe de José no fue una fe fácil, fue una fe que resistió al tiempo, al dolor y al rechazo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que, incluso cuando parece que Dios está distante o que nuestras oraciones no están siendo respondidas, Él está trabajando. Incluso cuando la vida no tiene sentido, podemos confiar en que Dios tiene un propósito. Y lo más importante, tu historia aún no ha terminado. Lo que estás enfrentando ahora puede ser el comienzo de algo más grande de lo que jamás imaginaste. ¿Estás listo para confiar en los planes de Dios para tu vida, incluso cuando no tienen sentido? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de José y creer que Dios te está moldeando para algo grandioso, incluso en medio de las adversidades? Si es así, prepárate, porque lo que viene es aún más revelador. Los próximos bloques traerán más ideas sobre cómo vivir esta fe transformadora que puede cambiar tu vida. No te pierdas lo que viene. 8. Paulo, la fe que transforma el dolor. En Victoria, cuando pensamos en los apóstoles, Pablo es, sin duda, una de las figuras más impresionantes que nos vienen a la mente. Su historia es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede transformar el dolor en algo divino. Fue un hombre que, durante mucho tiempo, persiguió a los cristianos, pero luego se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe cristiana. Su viaje de transformación es un testimonio de que ningún sufrimiento es en vano cuando se tiene la fe verdadera. Pablo, antes de su conversión, se llamaba Saulo y vivía una vida de orgullo e intolerancia. Estaba decidido a destruir la iglesia de Cristo, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, fue en el camino hacia Damasco cuando tuvo un encuentro profundo con el Señor. La luz que lo cegó en ese momento no era solo física, sino también espiritual. Dios permitió que experimentara una ceguera temporal para abrir sus ojos a la verdadera luz. Imagina el sufrimiento de Pablo Saulo en ese momento. Era un hombre arrogante, lleno de celo religioso, pero estaba a punto de ser confrontado con la realidad de sus acciones. ¿Cómo puede un hombre tan convencido de su causa llegar a ver que estaba equivocado? Eso es lo que la verdadera fe puede hacer. Puede transformarnos de tal manera que nos lleva a admitir nuestros errores, abandonar nuestros caminos equivocados y volvernos completamente hacia Dios. Después de su conversión, Pablo pasó por una transformación radical. Pasó de perseguidor a perseguido, de enemigo de Cristo a apóstol de Cristo. Y, aún así, su vida no fue fácil. Al contrario, estuvo marcada por persecuciones, prisiones y sufrimiento físico. Enfrentó naufragios, azotes y prisiones, pero aún así, su fe no fue sacudida. Pablo comparte con nosotros una lección profunda sobre el sufrimiento. En 2 Corintios 12, 7, 10, habla sobre un aguijón en la carne que Dios le dio para impedir que se exaltara. Oró a Dios 3 veces para que lo eliminara, pero la respuesta de Dios fue clara. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este momento revela algo profundo sobre la fe cristiana. El sufrimiento, en muchas ocasiones, no es eliminado por Dios porque tiene un propósito divino. El dolor puede ser una herramienta para moldearnos, para enseñarnos humildad, confianza y dependencia total de Dios. Pablo entendió que, en su debilidad, Dios podía ser glorificado. Entendió que a través de su dolor, Dios estaba realizando algo mucho más grande de lo que él podría imaginar. El apóstol llegó al punto de decir, por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo. Vio el dolor y el sufrimiento
como una oportunidad para permitir que la gracia de Dios se manifestara de manera poderosa en su vida. Cuando reflexionamos sobre la vida de Pablo, se nos recuerda que, a menudo, el sufrimiento no es algo que debamos tratar de evitar a toda costa. Dios puede usar nuestras dificultades para moldearnos y acercarnos más a Él. La verdadera fe no se trata solo de orar para que las dificultades desaparezcan, sino de confiar en que, incluso en medio de las dificultades, Dios tiene el control. Muchas veces, el dolor que enfrentamos puede llevarnos a cuestionarnos. Podemos preguntarnos por qué Dios permite que suframos, por qué no nos libra de las dificultades. Sin embargo, lo que Pablo nos enseña es que cuando buscamos a Dios en medio del sufrimiento, Él puede transformar nuestro dolor en algo que nos acerca más a Él y que trae gloria a su nombre. El apóstol también nos enseña que el sufrimiento no es eterno. Escribió en Romanos 8:18. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Esa es una promesa maravillosa. El sufrimiento que enfrentamos ahora es temporal, pero la gloria que Dios tiene preparada para nosotros es eterna. La fe cristiana, entonces, no es una fe que ignora el dolor. Por el contrario, la reconoce, la enfrenta y confía en que Dios puede usar cada momento de sufrimiento para fortalecernos y transformarnos. Pablo sabía que su dolor no era un fin, sino un medio por el cual Dios lo estaba preparando para algo mayor. No temía al sufrimiento, porque sabía que Dios estaba con él en cada momento. ¿Estás pasando por un momento de sufrimiento en tu vida ahora? Recuerda que, como Pablo, puedes encontrar fuerza en la debilidad. El dolor no tiene que ser un obstáculo para la fe, sino que puede ser una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste de manera poderosa en tu vida. El viaje de Pablo nos enseña que, al final, la victoria sobre el sufrimiento no viene por la eliminación del dolor, sino por la transformación de cómo lo vivimos y cómo nos acerca a Dios. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo lidiar con el sufrimiento de una manera tan poderosa como Pablo? No te preocupes, porque en los próximos bloques exploraremos más a fondo cómo la fe puede transformar el dolor en algo redentor. Lo que sigue te hará entender cómo este proceso se aplica directamente a tu vida. No te pierdas lo que está por venir. 9. El dolor como catalizador de la transformación espiritual. En el caminar cristiano, el dolor es una de las experiencias más desafiantes, pero también una de las más profundas. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos discípulos de Cristo enfrentaron momentos de sufrimiento intenso, pero en todos estos casos, el dolor se reveló como un catalizador para la transformación espiritual y el fortalecimiento de la fe. Y eso es lo que vamos a entender en este bloque. Cómo el dolor no es un obstáculo, sino una herramienta poderosa que Dios usa para moldearnos, purificarnos y prepararnos para sus propósitos. Lo primero que necesitamos entender es que para Dios, el sufrimiento no es algo que ocurre por casualidad. Cuando nos enfrentamos a momentos de dolor, muchas veces la primera reacción es cuestionar, ¿por qué me está pasando esto? ¿O qué hice mal? Pero para los cristianos el sufrimiento no es solo una consecuencia del pecado o de la maldad del mundo. En muchos casos es una oportunidad dada por Dios para acercarnos a Él y crecer espiritualmente. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 16:24 cuando dijo, «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». La cruz de Cristo es el símbolo máximo del sufrimiento, y Él nos enseña que, para seguirlo, debemos estar dispuestos a cargar nuestras propias cruces. Esto no significa que Dios quiera que suframos sin razón, sino que, en el sufrimiento, Él tiene un propósito.
purificarnos, fortalecernos y hacernos más semejantes a Cristo. Cuando reflexionamos sobre la vida de grandes figuras bíblicas como Job, Pablo y otros discípulos, vemos cómo el dolor y el sufrimiento fueron esenciales para su transformación. Job, por ejemplo, pasó por una serie de tragedias inmensas, desde la pérdida de sus hijos hasta el deterioro de su salud. Sin embargo, en medio de todo eso, mantuvo su fe en Dios. Su dolor no fue en vano. Sirvió para que Job tuviera una experiencia más profunda con el Señor y al final fuera restaurado de manera gloriosa. Job 42.5 dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». El sufrimiento de Job lo llevó a un conocimiento más íntimo de Dios. El dolor, entonces, tiene un propósito profundo. No es solo una experiencia negativa. Tiene el poder de acercarnos a Dios, purificarnos y enseñarnos algo que no podríamos aprender de otra manera. Dios usa el dolor para refinar nuestra fe. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos la oportunidad de ejercitar nuestra confianza en Él, sabiendo que Él está en control de todo. Esto nos lleva a otro punto importante. El dolor puede ser un medio para prepararnos para el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Muchos de los mayores líderes cristianos, como el apóstol Pablo, no fueron llamados a un ministerio fácil, sino a un camino de sufrimiento y perseverancia. Pablo mismo escribió en 2 Corintios 1:5: «Porque así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación». A través del dolor, Pablo fue capacitado para ministrar a otros, compartiendo la gracia que él mismo había experimentado. Además, el dolor puede ser una oportunidad para demostrar nuestra fe a los demás. En momentos de sufrimiento, cuando el mundo a nuestro alrededor está en desesperación, nuestra fe puede ser un testimonio poderoso. El mundo está lleno de personas que buscan respuestas al sufrimiento, y la manera en que manejamos el dolor puede ser la clave para llevar a esas personas a Cristo. El sufrimiento no tiene que ser un período de debilidad, puede ser un período de crecimiento y fortalecimiento. Dios no nos abandona en los momentos de dolor, sino que usa esos momentos para fortalecernos, para enseñarnos a confiar en Él y para capacitarnos para ayudar a otros que enfrentan las mismas dificultades. Cuando miramos el sufrimiento de manera espiritual, entendemos que no es un fin, sino un medio por el cual Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas, y es precisamente ahora cuando debes reflexionar sobre el dolor que estás viviendo. ¿Cómo puede estar moldeándote? ¿Cómo puedes ver en el dolor una oportunidad para el crecimiento espiritual? Al final, la promesa de Dios es que Él no nos dejará solos en el sufrimiento. Él está con nosotros, sosteniéndonos y fortaleciéndonos para que podamos vivir una vida llena de propósito, incluso en medio de las dificultades. Ahora puedes estar preguntándote: ¿pero cómo puedo encontrar sentido en mi dolor? La respuesta a esto será revelada en el próximo bloque. A cada nuevo paso, a cada nueva reflexión, te acercarás aún más a la verdad que Dios ha preparado para ti. Así que mantente atento, porque lo que viene será fundamental para tu jornada de fe y transformación espiritual. No te vayas de este video. 10. El legado de los discípulos, la fe transformadora. A lo largo de la historia, vemos que la fe cristiana no es solo un conjunto de creencias, sino una vivencia diaria, transformadora y capaz de cambiar la vida de cualquier persona, sin importar la situación. Para entender mejor cómo el dolor y la fe se entrelazan, es esencial mirar al legado de algunos de los discípulos de Jesús, quienes, a través de sus experiencias de sufrimiento, nos dejaron
Enseñanzas poderosas sobre cómo enfrentar las adversidades de la vida con una fe inquebrantable. Uno de los discípulos más notables, sin duda, fue Juan, el discípulo amado. Él fue un testigo ocular de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Además, Juan fue exiliado en la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Imaginen el sufrimiento que pasó. No solo fue un espectador de los dramáticos sucesos en la vida de Cristo, sino alguien que también vivió el dolor y la persecución en nombre de la fe. Sin embargo, ¿qué podemos aprender de él? ¿Cómo alguien que experimentó tanto dolor y aislamiento pudo seguir predicando el Evangelio con tanta convicción? Juan, al ser exiliado, encontró una nueva dimensión en su relación con Dios. En el aislamiento forzoso, tuvo una revelación directa del Señor que transformó su vida y lo dirigió a compartir el mensaje de Cristo con la iglesia de todas las naciones. El dolor no lo hizo desistir de su misión. Al contrario, lo llevó a un entendimiento más profundo del propósito divino. Cuando enfrentamos momentos de dolor, podemos mirar la historia de Juan y recordarnos que incluso en el sufrimiento, Dios puede revelarnos grandes cosas y usarnos poderosamente, de maneras que jamás imaginamos. Otro ejemplo significativo es el del apóstol Pablo, quien pasó por momentos intensos de persecución y sufrimiento. Pablo enfrentó prisiones, azotes e incluso naufragios. Él, que antes perseguía a los cristianos, ahora se veía perseguido por causa de su fe en Cristo. En 2 Corintios 12:10, Pablo declara: «Por lo cual me gozo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». La fuerza de Pablo no estaba en la ausencia de sufrimiento, sino en cómo lo enfrentaba con confianza y esperanza en Cristo. Este versículo es poderoso porque nos enseña que, cuando estamos débiles, es justamente cuando estamos más cerca de la fuerza de Dios. El sufrimiento de Pablo no era una señal de abandono de Dios, sino una oportunidad para experimentar el poder de Cristo de una manera que las palabras jamás podrían describir. Cuando enfrentas tus propias dificultades, recuerda que tu debilidad es la puerta hacia la fuerza divina. Dios no nos llama a un camino libre de dolor, sino a un camino donde en nuestro dolor Él se convierte en nuestra fuerza. El dolor, por lo tanto, no es solo una experiencia de sufrimiento, es una oportunidad para vivir la fe de una manera más profunda, que va más allá de las palabras y doctrinas. Cuando experimentamos el dolor con fe, nos acercamos más a Cristo y a su propósito para nuestras vidas. El sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un campo fértil para el crecimiento espiritual y para el testimonio de la gloria de Dios en nuestra vida. Al reflexionar sobre el legado de los discípulos de Jesús, nos damos cuenta de que ellos no solo enseñaron con sus palabras, sino principalmente con sus vidas. Nos muestran que la verdadera fe es aquella que permanece firme ante las adversidades, que no se tambalea incluso en las noches más oscuras. Nos llaman a seguir el ejemplo de Cristo, quien también sufrió, pero que, a través de su dolor, trajo salvación al mundo. Como cristianos, estamos llamados a llevar nuestra cruz y seguir a Jesús, sabiendo que el dolor no es el fin, sino el comienzo de una nueva transformación espiritual. Por lo tanto, si estás pasando por un momento de sufrimiento, recuerda que no estás solo. Cristo y sus discípulos nos mostraron que en el dolor hay una oportunidad de acercarnos aún más al Padre. El dolor es un campo donde la fe puede florecer de manera extraordinaria. Dios no desperdicia el sufrimiento, sino que usa cada momento de dolor para moldearnos a la imagen de Cristo. El legado de los discípulos es un mensaje de esperanza.
por más intensa que sea la dolor, nunca es en vano. Nos prepara para el gran propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de esta reflexión profunda y reveladora, en la que exploramos las riquezas espirituales que surgen cuando nos permitimos enfrentar el dolor con fe. El recorrido que hemos hecho juntos hasta aquí es un testimonio de tu disposición para buscar una relación más profunda con Dios, una búsqueda que pocos se atreven a emprender. Tú, que has llegado hasta el final de este video, mereces ser reconocido de manera especial. La mayoría de las personas, con sus distracciones y prisas, no logran concentrarse en un contenido tan intenso y transformador como el que acabas de experimentar. Te has convertido en parte de un selecto grupo de personas que se atreven a reflexionar y poner en práctica las enseñanzas divinas. Quiero pedirte que, para demostrar tu compromiso con tu fe y tu camino espiritual, comentes la siguiente frase: abajo, llegué hasta aquí porque sé que el dolor es una oportunidad para acercarme a Dios y que Él me guía a través de cada desafío. Esto me permitirá saber quiénes son los elegidos dispuestos a hacer de este camino una parte constante de sus vidas. Al comentar, no solo validas tu compromiso con el video, sino que también ayudas a construir una comunidad de personas que buscan fortalecerse mutuamente en su fe. Y al compartir este video, estás llevando estas poderosas palabras a más corazones, esparciendo la luz de Dios a quienes más la necesitan. La importancia de compartir este video es innegable, pues al hacerlo, te conviertes en un instrumento de Dios para la transformación de vidas. Piensa en la imagen de una vela encendida que al colocarse cerca de otras velas, las ilumina y esparce la luz. Al compartir este video, estás permitiendo que la luz de la fe llegue a aquellos que quizás ni siquiera saben que la necesitan. Ahora, me imagino que te estarás preguntando, ¿por qué es tan importante suscribirse al canal? Pues bien, la suscripción no es solo un botón para hacer clic. Representa tu compromiso continuo con el aprendizaje y el crecimiento espiritual. Es como construir una base sólida para tu vida cristiana, como plantar un árbol cuyas raíces se profundizan con cada nuevo contenido que consumes. Y al hacer clic en suscribirse, estás diciéndote a ti mismo y al mundo que deseas ser nutrido espiritualmente de manera constante. No permitas que la indecisión o el cansancio de la rutina te impidan suscribirte a un canal como este. Si aún no lo has hecho, es momento de reflexionar sobre lo que esto significa. Negarte a suscribirte es como permitir que la lluvia de bendiciones que se derrama sobre ti se escape de tus manos. Piensa en esto. Al suscribirte, te conviertes en parte de algo más grande, de una comunidad espiritual que se fortalece con cada video, con cada mensaje, con cada reflexión. Ahora, si te has suscrito, siéntete orgulloso de ello. Tomaste una decisión sabia, una decisión que muestra tu deseo de crecer espiritualmente. Cada vez que haces clic para suscribirte, estás diciendo sí a más sabiduría, más fe y más oportunidades para acercarte a Dios. Cada suscripción es una semilla plantada en el suelo fértil de tu corazón, y esa semilla tiene el poder de dar frutos abundantes. Sin embargo, el camino no termina aquí. Este es solo el comienzo. Sigue viendo los videos de este canal para mantener tu llama encendida. No dejes que la llama de la fe se apague por falta de alimento espiritual. Cada video es una nueva oportunidad para fortalecer tu fe y comprender aún más los misterios divinos que están a tu disposición. El contenido que acabas de ver fue una semillita plantada. Ahora, cuídala, riega con oración y sigue alimentando tu alma con más enseñanzas que crecerán dentro de ti y alumbrarán tu vida.
Finalmente, al terminar este video, reserva unos minutos en silencio. Respira profundamente, siente la paz que viene de Dios y escucha la música que acompaña este momento. La música no es solo una melodía, sino una oportunidad para conectarte con el Señor en un momento íntimo y profundo. Aprovecha este tiempo para dedicar algunas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día que te ha dado. No saltes este momento. Permítete estar en plena comunión con Él y hacer de esta pausa un instante de gratitud. No pauses este video. Deja que cumpla su misión en tu vida. No interrumpas el flujo de tu conexión con el Señor y con el mensaje que te fue entregado. El dolor que enfrentas hoy, la lucha que estás librando, todo eso es parte del plan divino. Dios está contigo en cada paso y este momento de reflexión y adoración no debe ser interrumpido. Permítete vivir esta experiencia plenamente y sentir el toque del Espíritu Santo en tu vida. Estás comprometido con tu fe. Ahora, comparte esta decisión con el mundo y no permitas que nada te desvíe de este camino. La verdadera transformación sucede cuando decidimos todos los días vivir conforme a la voluntad de Dios y abrir nuestro corazón a su enseñanza. Que este video sea solo el primero de muchos pasos que darás en tu jornada espiritual.